Muy buenas a todos, bienvenidos a Tenis en Corto y en el vídeo de hoy lógicamente vamos a hablar de las declaraciones que ha realizado hace unos minutos Carlos Alcaraz, que está preparando ese ATP 500 de Doha que comienza mañana, aunque el tenista murciano no va a debutar hasta el martes frente al francés Arthur Ridenour. Un Carlos Alcaraz que, como sabemos, viene con una gran motivación, con una ambición brutal, con las expectativas por los aires después de haber ganado ese Open de Australia, después de haberse convertido en el tenista más joven de la historia en ganar los 4 Grand Slams. Pero aquí nuevamente tenemos que volver a hablar de lo mal que lo ha hecho la organización con Carlos Alcaraz y cómo la han vuelto a perjudicar nuevamente. O sea, yo no entiendo cómo las organizaciones que hay en estos torneos, que al final sí, es un ATP 500, no es el torneo más importante de la temporada, pero aún así vuelven a perjudicar nuevamente a Carlos Alcaraz. No olvidemos que venimos de Australia, donde al tenista murciano no le pusieron en las primeras rondas, salvo contra Adam Walton y contra Alex de Minaur en cuartos, no le pusieron ningún partido en la sesión en la que se podía jugar la final. O sea, al final estaban perjudicando claramente al tenista murciano y le estaban poniendo los horarios donde más calor hacía en Australia para perjudicarle. Sí que es cierto que a Carlos Alcaraz se siente bien jugando con calor, pero es que las temperaturas a las que estaban jugando allí en Australia siempre eran las maltas y siempre le tocaban curiosamente al tenista murciano en la pista. Es por eso que también al final le provocaron esos calambres en semifinales que a punto estuvieron de costarle el título. O sea, yo no entiendo por qué la organización de este nuevo torneo otra vez vuelve a perjudicar a Carlos Alcaraz. ¿Y qué es lo que ha pasado? Os preguntaréis. Pues que al final han decidido que en el ATP 500 de Doha la propia organización ha decidido que Carlos Alcaraz debute el martes en vez del lunes y por lo tanto no va a tener ningún descanso hasta la final. Es decir, va a tener que jugar 4 partidos seguidos el tenista murciano si quiere llegar a la final, sin ningún día de descanso. Yo no sé qué os parecerá, pero a mí realmente ya me empieza a tocar un poco la moral, por no decir palabras más graves ni malsonantes, pero me parece totalmente increíble que al tenista murciano le hayan hecho nuevamente esta puñeta en un nuevo torneo. Yo no sé por qué o quién decide hacer este orden de juego, pero a mí me parece totalmente indignante. Carlos Alcaraz es el número uno del tenis mundial y como tal debería tener esa exclusividad o al menos tener mejores condiciones que, por ejemplo, Jannik Sinner. O sea, Jannik Sinner va a debutar mañana lunes y el martes tiene descanso, con lo cual al final, eso quieras que no, cuando vayan pasando los días se va a notar que ese descanso está ahí. Y lógicamente a Carlos Alcaraz han decidido en este torneo nuevamente que no va a tener descanso y que tiene que jugar todos los partidos seguidos si quiere ganar el torneo. Yo, viendo cómo está la situación, creo que Carlos Alcaraz va a sacar adelante este torneo porque viene con una confianza brutal y una seguridad en sí mismo increíble. Pero a mí me ha parecido totalmente indignante y totalmente criticable el hecho de que no tenga ningún día de descanso y, por ejemplo, Jannik Sinner, que va a ser al final el posible rival en la final, si es que ambos llegan a esa final que todos desean, pues va a tener más tiempo para poder descansar. O sea, yo no sé qué opináis, me lo podéis dejar en los comentarios, pero ya os lo digo que a mí desde mi punto de vista me parece totalmente injusto y totalmente reprochable que la organización haya decidido hacer este orden de juego. Y ahora pues vamos a analizar las declaraciones que ha realizado el tenista del Palmar en la previa de este ATP 500 de Doha, que no olvidemos que el año pasado Carlos cayó en cuartos de final, estaba en una época muy mala en cuanto a su tenis, venía siendo muy irregular, la verdad es que todo le condicionó ese Open de Australia donde cayó de forma inesperada contra Novak Djokovic, pero este año vuelve totalmente rejuvenecido, totalmente renovado. Es otro Carlos Alcaraz, mucho más seguro de sí mismo, con una gran fortaleza mental, con un nivel tenístico cada vez mayor. Pero es que para que veáis el tipo de tenista que tenemos en nuestras manos, las declaraciones que ha realizado hoy son totalmente increíbles y totalmente de una persona que está 100% comprometida con su trabajo, que está 100% enamorado del tenis y que por supuesto viene al ATP 500 de Doha a ganarlo sí o sí. Antes de analizar esas declaraciones, como os digo siempre, si eres un amante del tenis y confías en que Carlos Alcaraz
A pesar de que nuevamente vuelva a ser perjudicado en este ATP 500 de Doha, crees que lo va a ganar, tienes que hacer 3 cosas fundamentales. La primera es suscribirte a este canal, la segunda es que dejes un buen like a este vídeo y lo compartas con el mayor número de gente posible, y la tercera es que me dejes en los comentarios qué te ha parecido la decisión de la organización de volver a perjudicar a Carlos Alcaraz con respecto a los días en los que va a jugar, y por supuesto qué opinas o qué puesto crees que va a quedar el tenista murciano en este ATP 500 de Doha, si lo va a ganar o no. Déjame todas tus opiniones en los comentarios de forma educada, como hacéis siempre, ya que yo os iré respondiendo a medida que vais dando vuestro punto de vista. Ahora sí, vamos a analizar las declaraciones. Carlos Alcaraz viene a este ATP 500 de Doha después de haber conquistado su principal objetivo este 2026, que era ganar el Open de Australia, pero ahora mismo, gracias a esa confianza, gracias a ese torneo tan bueno que hizo en Australia, pues viene con las pilas totalmente renovadas, cargadas, y lógicamente todo el mundo le apunta como el principal favorito para ganar este ATP 500 de Doha, que no olvidemos es uno de los pocos títulos que le falta al tenista murciano. Y esto es lo que ha dicho: bueno, me alegra volver a la pista, he estado entrenando bien, obviamente lo que conseguí en Australia fue increíble para mí, todavía lo tengo un poco en la cabeza, pero el tenis va de seguir adelante, torneo a torneo. Cada torneo es bueno, es especial y quieres dar el 100%. Ahora mismo estoy centrado en jugar o intentar jugar lo mejor posible, en mejorar las cosas que creo que aún debo seguir puliendo, seguir haciendo las cosas bien en pista. Así que estoy feliz de poder hacerlo otra vez aquí en Doha. Esto habla al final un poco, ¿no?, esa mentalidad ahí de partido a partido. Ahora Carlos Alcaraz ha tomado esa mentalidad de Simeone de torneo a torneo, y la verdad es que estamos viendo pues a un tenista muy concentrado en lo que tiene que hacer, muy autocrítico también, porque al final él todavía quiere seguir mejorando, quiere seguir progresando, que eso es lo que está remarcando. Me parece muy positivo ese mensaje, ¿no?, de que a pesar de que ha ganado el Open de Australia y que quizás igual algún otro tenista se descentraría un poco más, aquí el tenista murciano lo tiene muy claro, quiere seguir mejorando, progresando y sobre todo ganando torneos. Cuando le han preguntado, ¿no?, por ese debut que va a tener contra el tenista francés Arthur Riddernerz, esto es lo que ha dicho el tenista murciano: es un rival muy duro, he jugado varias veces contra él y siempre es complicado. Estoy ilusionado por disputar mi primer partido aquí este año. Y sí, con ganas de sentir el cariño de la gente, ver cómo es el ambiente, cómo será la bienvenida. Va a ser interesante, estoy con ganas de volver a enfrentarme a él. Final, esta primera ronda quizás sí que normalmente suelen ser las que más se les complica, sobre todo a los mejores tenistas del mundo, porque al final tienes que empezar a adaptarte a esta pista. Pese a que has realizado buenos entrenamientos, no es lo mismo que por ejemplo cuando juegas un partido, ya que la tensión es diferente, el ambiente también, el contexto en general es muy distinto, y por lo tanto quizás esta primera ronda, pese a que Carlos Alcaraz parte lógicamente como favorito, sí que se te puede complicar si por ejemplo tú todavía tienes que estar encontrando sensaciones y el tenista rival pues tiene su día y te puede complicar la vida, ¿no? Es por eso que yo creo que Carlos Alcaraz ha sido muy cauto y sobre todo afronta pues esta semana con muchísima ilusión. Por otro lado, cuando le han preguntado, ¿no?, sobre esa previsible o posible final contra Jannik Sinner, un Jannik Sinner que ha sido beneficiado nuevamente por la organización, ¿no?, ya que va a tener un día más de descanso que Carlos Alcaraz, esto es lo que ha dicho el tenista murciano: ni una cosa ni la otra, sé lo difícil que es cada partido, cada encuentro es distinto, los estilos son distintos, creo que este cuadro es realmente duro para un ATP 500, solo hay que ver los muy buenos partidos que ya tenemos en primera ronda. Así que pienso solo en un partido a la vez y ver hasta dónde puedo llegar. Obviamente mi intención es llegar lo más lejos posible. Si puedo alcanzar la final sería fantástico, es lo que busco. Pero no pienso en verme en la final demasiado pronto, prefiero ir día a día. Muy buenas declaraciones desde mi punto de vista, yo no sé qué pensáis, ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios, pero yo creo que aquí Carlos Alcaraz es bastante cauto, sabe que cada partido es un mundo, es totalmente diferente, y entonces es por eso pues que quiere pensar única y exclusivamente en esa primera ronda contra el tenista francés Riddernerz, y por eso no ve objetivos más allá de esa hipotética final con Jannik Sinner. Está claro que la rumorología y todo lo que rodea al mundo del tenis pues quiere lógicamente ver esa final de entre el italiano y el tenista murciano, puesto que al final es hoy en día, junto con Novak Djokovic, los tres tenistas más atractivos de ver en el circuito, ¿no?
Pero como ha dicho el propio Carlos Alcaraz, de forma muy sensata y muy cauta, la verdad es que no se ve de momento en esa final, sino que prefiere ir partido a partido y pensando sobre todo en progresar y en mejorar a medida que vayan transcurriendo esos partidos y la semana. ¿Cuáles son los principales objetivos de la semana? Pues para Carlos Alcaraz, pues ha comunicado que ha entrenado en casa y que al llegar aquí estos días, pues su equipo y él sobre todo se han marcado algunos objetivos para el torneo. No hablan para nada de resultados, sino más bien en continuar en el proceso de ser mejor y de crecer. Hay cosas que realmente quiere mejorar, que quiere desarrollar su juego de cierta manera, mostrarlo y ser capaz de sacarlo aquí. Si logra eso, pues para él será una semana muy exitosa al margen de los resultados. Verse haciendo las cosas correctas dentro y fuera de la pista. O sea, estas declaraciones realmente hablan de la madurez que tiene Carlos Alcaraz. Es que tiene tan solo 22 años y ya, cuando ha ganado los 4 Grand Slams, cuando ya ha conquistado 7 Grand Slams, ahora se centra todavía en querer seguir mejorando, en querer seguir progresando y sobre todo en querer imponer un estilo tenístico junto a todo su equipo, que no olvidemos que ha sido muy criticado, ¿no? Tras la marcha de Juan Carlos Ferrero. Y la verdad es que la comunión que tiene Carlos Alcaraz con su staff técnico para seguir mejorando y para seguir progresando es envidiable. O sea, es realmente increíble cómo está este chico, cómo nos lo han cambiado con respecto al año pasado, sobre todo a nivel mental y a nivel de confianza y de estar centrado realmente en el tenis, ¿no? Que sí, es su trabajo, pero al final Carlos Alcaraz ya sabemos que juega al tenis también para divertirse y yo creo que ese va a ser uno de los principales objetivos de esta semana. Otra de las cuestiones importantes y donde se ha mostrado muy autocrítico es cuando le han preguntado acerca de sus posibles mejoras, ¿no? Y la verdad es que aquí sí que ha dejado unas declaraciones bastante llamativas que es necesario escuchar. Y esto es lo que ha dicho. Aunque he tenido mucho éxito hasta ahora y he ganado los torneos más grandes del mundo, también veo mis debilidades. Muchos jugadores intentan alcanzarme, estudiar mi juego, cómo pueden ganarme, cómo pueden desafiarme. Tengo que estar preparado para eso. Tengo que ver dónde está mi nivel, dónde está mi tenis. A veces intento ponerme en su cabeza y pensar qué harían ellos para intentar derrotarme. A eso me refiero cuando digo que tengo que mejorar cosas. No puedes quedarte atrás en el nivel, tienes que seguir avanzando. De estas declaraciones, ¿no? Quiero que saquéis lo que ha dicho, ¿no? De Carlos Alcaraz, de a veces intento ponerme en su cabeza y pensar qué harían ellos para intentar derrotarme. ¿Vosotros qué creéis o cómo creéis que se le puede ganar ahora mismo a Carlos Alcaraz? ¿Creéis que hay algún rival aparte de Yannick Sinner que le pueda ganar realmente si Carlos está al 100%? ¿O creéis que es realmente imbatible? No sé, yo la verdad es que tengo ciertas dudas, ¿no? De si hay algún tenista ahora mismo que puede ser capaz de derrotar a Carlos Alcaraz si el tenista murciano está al 100%. Yo tengo mis dudas porque he visto el gran nivel que está mostrando el número uno del mundo. La verdad es que empiezo a tener dudas de cuántas derrotas incluso va a tener a lo largo de este año el tenista murciano, porque es que con el nivel que está mostrando, la verdad es que eso es una cuestión que hay que preguntarse, ¿no? ¿Cuántas derrotas va a tener Carlos Alcaraz este año? ¿Vosotros creéis que van a ser más de 10? Yo tengo mis dudas, la verdad. Por otro lado, le han preguntado, ¿no? Acerca de esa visita que realizó a Fernando Alonso y a Carlos Sainz, ¿no? En la Fórmula 1, en esos test de Bahrein, que la verdad es que para los españoles está siendo totalmente desastroso. Y bueno, le han preguntado sobre esa experiencia que vivió en esos test de la Fórmula 1 y sobre si sería capaz de montar en un biplaza. Y esto es lo que ha respondido el tenista del Palmar. La verdad es que fue una experiencia muy chula. Me encanta la Fórmula 1. Por nuestro calendario es difícil asistir a una carrera, pero como ahora tuve la oportunidad de ir a los test, ver cómo trabajaban cuando están en pretemporada, lo que hacen con el coche para tenerlo al 100% para la primera carrera, fue impresionante, sinceramente. Y pude ver algunos pilotos que solo conocía de verlos y les deseo lo mejor para la temporada. ¿Por qué no? Me encantaría. Si ellos conducen, yo estaría más que feliz de sentir la adrenalina de ir en esos coches o en cualquier coche realmente rápido. Sentir esa velocidad real debe ser espectacular. ¿Os imagináis a Carlos Alcaraz montando en un Fórmula 1 conducido por Fernando Alonso? Hombre, el vídeo yo creo que quedaría bastante chulo, ¿eh? Aunque, por favor, lo único que pediría es que fuese fuera de la temporada, ¿eh? Que fuese en medio de una pretemporada
y que no hubiese ningún torneo importante de por medio, porque ya solo nos faltaba que se desgraciara el pobre Carlos Alcaraz cuando ya no estuviese jugando al tenis. Pero bueno, lo que está claro es que Carlos Alcaraz al final viene a este ATP 500 de Doha con unas ganas y una motivación tremenda. No olvidemos que aquí el que más presión tiene sobre todo es Jannik Sinner después de esa derrota en Australia, después de haber perdido quizás el Grand Slam donde era más favorito que el tenista murciano, y por lo tanto llega a este ATP 500 de Doha con cierta necesidad sobre todo de por lo menos llegar a la final y en ese caso si puede ganar el torneo, porque como os digo, como Jannik Sinner no empieza a ganar torneos, quizás pueda haber algunos cambios en su tenis, puede haber algunos cambios también en su staff técnico, y eso Carlos Alcaraz lo tiene que saber aprovechar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, déjame un buen like y coméntame cuál va a ser el resultado de Carlos Alcaraz en este ATP 500 de Doha y qué te ha parecido la decisión de la organización de no dejarle ni un día de descanso al tenista murciano para poder afrontar este ATP 500 de la forma que corresponde. Déjame esa opinión, como digo, en la caja de comentarios, ya que os voy respondiendo a medida que vais dando vuestro punto de vista, siempre de la forma más educada posible. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.